Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión de Astronomía Fundamental. Y bueno, recibimos a Emilio Viera, la primera charla de la mañana, que nos va a hablar sobre efectos resonantes y seculares del planeta 9 en la región transneptuniana. Hola, ¿te escucha? Bueno, buenos días a todos, un gusto estar acá. Quisiera, antes que nada, agradecer a la organización por el apoyo por estar aquí. Les voy a mostrar algunos resultados que tuvimos en mi tesis de maestría sobre este tema. Antes que nada, voy a especificar algunos parámetros orbitales que vamos a trabajar. Cuando agarramos referencias a la longitud, no nos referimos a la dirección con respecto a la dirección de referencia del nodo ascendente de la órbita, y el argumento de perihelio nos referimos al ángulo formado entre el perihelio de la órbita y la longitud del nodo. Donde gran parte de la charla está hablando sobre la longitud del perihelio, van a ver que es la suma de estos dos ángulos, esto que está acá. Perdón, que estoy agarrando la mano el puntero. En gran parte de los experimentos que les voy a mostrar van a observar que voy a estar mencionando de que las órbitas pueden estar alineadas o antilineadas. Eso se refiere a que los perihelios, tanto de la partícula como el planeta perturbador, van a estar en la misma dirección, que sería este caso acá a la izquierda, o antialineados. Y otro ángulo que vamos a utilizar en esta presentación se refiere a la longitud media, que no es otra cosa que la ubicación temporal de la partícula o del planeta perturbador en la órbita, tomado como referencia el perihelio. Estas dos variables dependen linealmente del tiempo. ¿Cómo surge la hipótesis del planeta 9? Allá por el año 2012 más o menos se habían reportado varias anomalías que no podían ser explicadas con la configuración actual del sistema solar, y eso llevó a que existieran varias hipótesis para intentar explicarlas. La hipótesis del planeta 9, que es un planeta perturbador externo con alta centricidad e inclinación, lo que fue de todas las hipótesis fue la que más resultó más importante porque permitiría explicar todas las anomalías a la misma vez. ¿Cuáles eran las anomalías que se tiene en ese momento están reportando? Primero que nada, que se observaba un agrupamiento en la dirección de sus perihelios de objetos con semieje mayor a 250 unidades astronómicas que estaban en la región transneptuniana. En la próxima imagen voy a mostrar esto. Luego existe un desacople del perihelio de objetos en la región transneptuniana de la órbita de Neptuno, por ejemplo, Sedna. Si bien la perturbación gravitacional de Neptuno llega hasta 40 unidades astronómicas, tenemos que, por ejemplo, el perihelio de Sedna llega hasta 76 unidades astronómicas. Y existen objetos con alta inclinación, incluso retrógrados, que no se pudieron formar en el proceso de formación del sistema solar, ni tampoco por bajo la perturbación de los planetas gigantes. Por ejemplo, esta imagen es sacada del artículo original donde se propuso la hipótesis del planeta 9, en donde se observa que hay 6 objetos, los cuales tienen su longitud de perihelio agrupado, y estos objetos parece que estuvieran todos agrupados en el mismo plano físico. Bien, entonces el objetivo de nuestro trabajo era el siguiente: era primero que nada estudiar las propiedades dinámicas de un perturbador con alta centricidad e inclinación en la región transneptuniana mediante métodos seminalíticos, ahora en un momento le explico por qué, y aplicar dichos resultados a la hipótesis del planeta 9. En el trabajo trabajamos tres dinámicas. Primero que nada, dinámica secular, dinámica que evolución regular por periodo de millones de años, en el cual el semieje se mantiene básicamente constante. Dinámicas resonantes, donde tenemos que ahí existe una combinacionalidad entre el periodo orbital de la partícula y el planeta perturbador, donde ahí tenemos que tanto el semieje, el centriseo e inclinación oscilan con una frecuencia que está dado por la fuerza de resonancia. Y dinámica secular resonante, donde tenemos que las partículas se encuentran atrapadas en resonancia por escala de tiempos seculares. Usamos dos modelos para el estudio. En el primer modelo consideramos un planeta 9 básicamente con un semieje de 700 unidades astronómicas, excentricidad de 0,6 y una inclinación de 10 grados. Vemos que es un planeta muy excéntrico inclinado. Y en el segundo modelo incluimos además el planeta 9 al planeta gigantes con los parámetros reales y todos en el mismo plano. Todas las partículas que analizamos acá se encuentran o alineadas con el planeta 9 o antilineadas. La primera dinámica vamos a trabajar la dinámica secular. Para poder analizar esta dinámica, lo primero que necesitamos hacer es resolver el hamiltoniano de esta dinámica. Acá tenemos el hamiltoniano de un objeto perturbado por un planeta perturbador. Acá el primer término se refiere al potencial kepleriano debido al Sol, donde mu no es otra cosa que la constante gravitatoria por la masa del Sol, y r es la función perturbadora que está analizada acá en la ecuación número 2. Como vemos, la R es una doble integral en longitudes medias, en donde acá es la constante gravitacional de Gauss y MP la masa del planeta perturbador. Y esta R y RP son los vectores de posición que dependen del semieje, la excentricidad y la anomalía verdadera de la partícula del planeta perturbador.
Y resolver esto es verdaderamente difícil. En realidad no se puede resolver analíticamente y es por eso que había dos tratamientos. El primer tratamiento consistía en desarrollar en serie de potencia esta función perturbadora en el cociente de los semiejes de la partícula del planeta perturbador, pero para que eso funcione, esa serie de cociente, ese cociente debe ser mucho menor que 1. Pero como en este caso tenemos que hay partículas que pueden estar muy cerca al planeta 9, no es posible usar esa metodología. Y es por eso que se aplica una metodología seminalítica donde se calcula esta función perturbadora en forma numérica. Esta es la metodología que utilizamos en este trabajo y en este modelo que se utilizamos, lo que se plantea es utilizar que la órbita de los planetas se considera como fija, de esa forma se modelan los planetas como anillos materiales, se calcula la función perturbadora entre cada punto de la órbita del planeta perturbador con cada punto de la órbita de la partícula, y luego se promedian longitudes medias. Y este proceso se repite para cada uno de los planetas. Construido, resuelto la función perturbadora, se puede estudiar la dinámica y siempre empezamos con el caso plano, que es el más sencillo, ya que eso tiene un grado de libertad. Y, por ejemplo, podemos construir, dado que el hamiltoniano es constante y la función perturbadora también lo es, podemos construir, por ejemplo, estos espacios donde tenemos centricidad y longitud de perihelio. Este es en el modelo que incluimos el planeta gigante, el planeta 9, para una partícula con CMG 450 unidades astronómicas. Y ahí vemos cómo aparecen dos puntos de equilibrio. Un punto de equilibrio centrado acá en 0. Entonces tengo un problema con esto, pero disculpen. Y otro punto centrado en delta Varp 180. Acá serían donde las partículas se encuentran antialineadas. Para las partículas que inician, por ejemplo, con intensidades menores a 0.4 que quedan en este punto de equilibrio, las partículas son dirigidas básicamente a curvas de colisión, en este caso con Neptuno, o sea que acá esas intensidades muy altas. Pero todas aquellas partículas, por ejemplo, que tienen perihelios antialineados con el planeta nuevo, vemos como tiene un punto de equilibrio estable donde tangencialmente rodean esas curvas. No sé si se acuerdan, pero al principio yo les decía que una de las anomalías que se observaban es que había partículas agrupadas. Si existiera un planeta 9, bueno, esto podría explicar por qué existen partículas agrupadas en su longitud perihelio. Pasando al caso espacial, el problema es mucho más complicado, ya que aumenta un grado de libertad y hay que considerar dos dimensiones más. Y si bien el modelo semianalítico no tiene ningún tipo de limitaciones para poder realizar el cálculo, sí siempre resulta válido. Por ejemplo, cuando la función perturbadora crece mucho, el modelo deja de ser válido. Entonces, lo primero que hicimos fue estudiar dónde era válido y luego nos concentramos en estudiar, por ejemplo, aquellos objetos que tenían alta inclinación en esas zonas. Acá estoy mostrando, por ejemplo, tres objetos conocidos en la región neptuniana que tienen altas inclinaciones. Por lo que vemos, los valores de inclinación son muy grandes. Y cuando hicimos el análisis no encontramos que ningún objeto con menos de 210 unidades astronómicas pudiera alcanzar altas inclinaciones con el modelo secular. Esto luego lo verificamos con integraciones numéricas. Acá vemos que son integraciones numéricas donde acá estoy mostrando el semieje de las partículas, el color me dice la inclinación. Acá esta integración numérica muestra claramente cómo aparecen los puntos de equilibrio, pero recién para semiejes mayores a 300 unidades astronómicas van a empezar a aparecer partículas con alta inclinación, lo cual esto está verificando en realidad lo que decía el modelo seminalítico. Entonces, yendo a algunas conclusiones que encontramos es que en realidad, si existiera un planeta 9, básicamente, bueno, sería esperable que encontráramos partículas agrupadas en su longitud de perihelio. En el caso plano lo encontraríamos con delta Varp 180, o sea, antialineados. Y en el caso espacial, esto lo voy a mostrar en un par de diapositivas más, las mejores condiciones de observación la encontraríamos para partículas que se encuentran básicamente a 90 grados en su longitud de perihelio y inclinación también 90 grados. Voy a pasar al caso resonante, disculpe, en donde, para que estoy yendo para atrás, me voy para adelante, disculpe. Ahí. En el caso resonante, para resolver el hamiltoniano, la metodología es muy parecida, pero que es un par de cambios. Primero que nada, acá tenemos el hamiltoniano resonante en este caso, que depende del semieje y del ángulo crítico. El ángulo crítico acá lo vemos definido, por ejemplo, acá tenemos K y K9 son dos constantes que modifican la longitud del planeta y de la partícula y que definen la resonancia. Si esto fuera una resonancia 2,1, esto sería 2 y 1. Y Varp otra vez es la longitud de perihelio. El primer término vuelve a ser el potencial Kepleriano del Sol. El segundo término es un término que se utiliza para pasar a algo que se llama el espacio de fase extendido, que es para eliminar las dependencias temporales de las variables. Y el tercer término es la función perturbadora, que en este modelo vemos que la función perturbadora se calcula asumiendo que la partícula siempre está en el centro de resonancia y que el ángulo sigma es constante. O sea que para cada lambda p del planeta perturbador se calcula a partir del ángulo crítico el lambda de la partícula y se calcula la función perturbadora para cada punto y luego se promedia. Con esto podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, esto es un mapa dinámico, perdón,
donde me muestra las resonancias entre 375 y 385, no solo del planeta 9, sino de Neptuno. Aquí vemos la de Neptuno tan en azul. A la izquierda tenemos la excentricidad y arriba el semieje. Y vemos, acá ya se ve una diferencia grande entre la resonancia de Neptuno, que es fina, muy fina, hasta empezar a ser ancha, y la del planeta 9. Uno de los resultados que obtuvimos es que la resonancia de un perturbador con alta excentricidad siempre son anchas sin importar la excentricidad de la partícula. Esto se pudo verificar, por ejemplo, con estos mapas dinámicos. Estos mapas dinámicos se realizan tomando una grilla, en este caso excentricidad y semieje, se calcula pequeñas integraciones por cientos de periodos orbitales para cada uno de estos parámetros, y luego se calcula el valor máximo en los parámetros y el valor medio, y se representa eso en el color. Acá está representado el semieje, por ejemplo, de la partícula en escala logarítmica. Acá lo que estamos viendo es una resonancia 5.2 con el planeta 9. Vemos acá el ancho total. Estas zonas negras son la localización exacta de las resonancias. Y algunos de estos granitos de café que parece que desaparece se deben a que cambia básicamente el centro de resonancia, y es por eso que parece que desaparece. En realidad el programa por eso no lo registra. Me queda un solo minuto, así que me voy a apurar un poquito. Otros cosas que, bueno, esto ya lo doblé. La resonancia de un perturbador con alta excentricidad en realidad siempre es ancha sin importar la excentricidad de la partícula. Acá estoy modelando el planeta 9 en azul, sin excentricidad. Vemos que su excentricidad crece hasta que alcanza la excentricidad de colisión y luego disminuye, pero cuando tiene excentricidad, en el caso rojo, acá vemos que siempre se mantiene ancho. Acá también el ancho de resonancia también depende del orden. El orden definido como K menos K del planeta. Y veo que, por ejemplo, las resonancias de orden 1, por ejemplo, acá tenemos la 2.1 o la 3.2, siempre son las más anchas. Acá tenemos la 4.3. Y las resonancias de orden tipo N1, aquellas que son tipo 2.1, 3.1, 4.1, que la podemos ver por ejemplo aquí. Acá tenemos perdón. Acá tenemos la 4.1, 3.1, 2.1. Ahí esas resonancias son las más aisladas, lo que generaría que existiría mayor estabilidad. Y lo último que muestro es que cuando tenemos partículas atrapadas en resonancia por periodos de tiempos seculares, vemos que las partículas que inicializan con dirección de perihelio antialineada y cuando empiezan a acercarse su perihelio al perihelio del planeta 9, vemos que empiezan a aumentar en su inclinación y alcanzan un punto de equilibrio estable en delta Varp 180, o sea, cuando están antialineadas. Pero lo interesante es que si este planeta existiera, deberíamos poder encontrar partículas acá con inclinación de 90 grados y en delta Varp 90-270. Y si bien no se encuentra ninguna, esto es algo que estamos viendo, puede ser que estas partículas por aquí pasen muy rápido y en realidad algunas partículas que encontramos con inclinaciones muy grandes pueden ser algunas de estas que están acá atrapadas. Y bueno, como comentarios finales, bueno, que la resonancia en realidad dependen, en un perturbador céntrico con alta excentricidad de inclinación, depende básicamente muy poco de la excentricidad de las partículas, depende de su orden y su delta Varp inicial, y que la mejor condición de observación estaría en esos valores. Perdón que me apuré, pero me quedé sin tiempo. Bueno, tenemos espacio para preguntas, comentarios. Ahí allá atrás. Sí, la masa y las condiciones iniciales del planeta 9 en estas simulaciones son una hipótesis, ¿no es cierto? Sí, Si se varía, ¿se sabe cómo varía todo esto? sí, en realidad hay trabajos que se han realizado por Borbachin y Brown, mucho antes, donde han probado masas desde 5 masas hasta 20 masas, inclinaciones de, por ejemplo, de 5 grados hasta 35 grados, y lo mismo pasa con la excentricidad. Sí, y según cómo va cambiando, van cambiando los resultados. De todas las simulaciones que han realizado, ellos lo que buscaban era intentar reproducir los objetos que se observan en la región transneptuniana. Hoy por hoy, por ejemplo, en realidad los parámetros que se considera que serían lo más realistas, entre comillas, indicaría que el planeta 9 tendría un semieje 500 unidades astronómicas, una excentricidad 0.3 y una inclinación de 35 grados. Pero en realidad nosotros usamos en realidad los parámetros de un trabajo anterior, el año 2017, porque en realidad estamos más interesados en la dinámica generada por un perturbador muy excéntrico y luego lo aplicamos a este caso de estudio. ¿Alguna pregunta más? Sí, por allí.
When you say 5 to 10 masses, are you talking about Earth masses? Masas terrestres, sí. Ah. Entre 5 y 20. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿No hay más preguntas? Sí, allí, Pablo. Hola, ¿qué tal? Adelante. Muy interesante la presentación. Una pregunta entonces. Este trabajo entonces se podría usar para intentar estimar, bueno, si queremos buscar más objetos transneptunianos en esta zona, tendríamos que buscar acá, o es más probable que estén por acá, Bueno. en base a lo que nombraste al final, tipo Claro. el tiempo que Bueno, pasan en... Sí, hay un problema y es que lo que se encontró también es que la mayoría de objetos no se quedan confinados en una sola resonancia. Entonces que van saltando resonancia en resonancia y eso se ha intentado, pero va a ser bastante complicado. Pero si se pudiera, por ejemplo, encontrar objetos que en determinada resonancia, sí se podría, por ejemplo, ubicarlos. Gracias. Bueno, tiempo para una preguntita más. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a recibir a Jason Alfonso, que nos va a hablar sobre Star Membership in 3 Nearby Open Clusters. Okay, thank you. My name is Jason Alfonso. I'm a PhD student in Universidad de los Andes. I work with Professor Alejandro Garcia. So today I'm going to talk about something that we did recently. This is Star Membership trained by Open Clusters. So feel free to ask me in both Spanish or English. So this is the outline of the presentation. First, I'm going to talk about like a definition of the open clusters, then the problem of Star membership, the data that we use, and two approaches that we implement in order to get the Star members in the clusters, and some results and conclusions. So basically, there are many definitions of open cluster, but I like this one. It's like a concentration of stars that occupy a small volume of space and share kinematic properties such as age and metallicity. And they come in many shapes and sizes. That's why they are called open. So what's the problem that we have when we have observation of space in a specific point of the space? So basically it's because we have the cluster and we have star in front of the cluster and behind of the cluster. So the problem remains in how to find the stars in the cluster given their astrometric and photometric information. There are many ways to tackle this problem, but mainly we use the astrometric information. So the data that we use is Gaia data release 3, and for 3 clusters, 3 nearby open cluster, by the way. They are Pleiades, Praesipe, and Blanco 1. So the main reason that we use these clusters is because they have high proper motions than the background of the stars. So here we have in the zoom plot the region that are located the open cluster in the vector point diagram. So I'm going to give the reason in the next slides. That's why we use this cluster. So basically because we use a proper motions model, this is a classical one. This is a classical model that basically it tried to model the segregation of proper motions using 2 density probabilities, a circular one for the cluster and a elliptical one for the field. So that's why the main reason that we choose these 3 nearby open clusters. So this model depends on 9 parameters. They are the number of fraction of the cluster stars, the standard deviation of the density distributions, the correlation coefficient between proper motions, and the center of the distributions. With the parameters
we can estimate or make some inference about the membership probability of the stars in the vector point diagram. So we construct this with the Bayes theorem. So given the proper motion of the stars, we can estimate some membership probability. So we have to define a threshold in order to assign members in each cluster. The other approach is the widely DB-scan using with Gaia data. So it's basically an algorithm, a clustering algorithm, an unsupervised clustering algorithm that try to find the high distribution of high densities in a specific astrometric or space of data. So the algorithm can classify the points in 3 classes: core, border, and outliers. So we only have to take care of the hyperparameters, that's the minimum number of points, and the epsilon, which is the radius of the hypersphere. So some results for the Pleiades, Principia, and Blanco 1. In order to compute the parameters of the proper motions model, we use the maximum likelihood estimation. We maximize this likelihood, and we also perform Monte Carlo in order to observe the convergence or see the posterior probability density of the model. And we validate this using the Gelman and Rubin statistic, which is the parameter that observe or compare the variance between the chains and the chain itself. These are the results of the parameters as expected. For instance, the correlation coefficient is very close to 0, as expected, because we don't want a relation between the proper motions. This is a corner plot of the posterior probability density function for the Pleiades region. And in order to implement this scan, we use for astrometric space using coordinates, proper motions, and parallax from Gaia. And we follow a similar procedure described by Castro-Guinard. We compute the k-nearest neighbor, say the median value of that data, of that metric, then use a random resamples from a Gaussian kernel, and average that for 30 repetitions, and finally get a specific epsilon value as the average of the random resampling and the data. This is a distribution of the, in this case, the 7 nearest neighbor distance. So here, that's why we use the median value. The only difference between Castro-Guinard and us is that they use the minimum epsilon. So in this case is very close to 0. That's why we use the median value. Also because the orange is the Pleiades, in this case the Pleiades members using the proper motion model. So that's why we use the median value. These are the results. And we found that both algorithms try get this like a similar value of members in each cluster. So we cross-match these results in order to get the final sample of the cluster, the member of the cluster. And with that members, we also estimate age, metallicity. We implement Baylor-Jones corrections in order to get the distance. And we also construct the radial density profiles and fit the King model to get the core and tidal radius of the cluster. Here is the the radial density profiles for each cluster, and we fit this distribution to get the RC and RT, which is the core and tidal radius. So the spatial distribution of the clusters, but basically it's like something that we have to be careful, because for instance, for Blanco 1, we can see that there are many like elongated shapes for this cluster, but it can be confused with tidal test because this cluster have for cluster with high and low latitudes. So there's some distortion of the spatial distribution. So we have to be careful about that.
And the color magnitude diagrams, we estimate metallicity and age using Baseline, which is a software that the input is the photometry from Gaia for the star members of each cluster. So with the software, we can get some inference about the stellar parameter of the cluster. And some conclusions. First, we did the star member sheet using Pleiades Praesepian Blanco 1 with Gaia DR3. And the proper motion is very useful for cluster with high proper motions. That's because we can separate the center of the distribution from the cluster and the background. And both algorithms find a similar number of star members in each cluster, and we compute stellar and kinematic parameter for the cluster. Thank you. Agradecemos a Jason. ¿Preguntas, comentarios? ¿Sí? ¿Yo? Dos preguntas. La primera, ¿qué tipo de cortes de calidad hiciste en los datos de Gaia DR3? Y la segunda es, ¿por qué usaste DBSCAN y no HDBSCAN? Okay, that's a very good question, Professor Jesus. We also use the Ruwe for Gaia, in order to get a good astrometric samples in the final sample. We use cuts in the parallax over error, and we also did some cuts in the I don't know how to say that, the photometry, like a range that is reporting previously works. So that's the cuts that we use. And can you remember the other question, because I forgot it? Why did you use the DBSCAN instead HDBSCAN? Yeah, that's a very good question. The first, because when we did this work, we didn't know about the algorithm, so but we wanted to get a similar procedure to Castro-Guinard, but Castro-Guinard did this for all the galactic plane, but in our case, we like DBSCAN is one of the most famous, so choose one. Sí, teníamos otra pregunta. Tú. Sí. Thank you. It's a very interesting talk. I may have missed this, but did you use parallax as one of your inputs? And if not, why not? Yeah, we use parallax for DBSCAN. So, okay, so for the DBSCAN. And then the second question was, when you're using DBSCAN, did you have some volume limited for your search, or did you just let it run? Yeah, that's a very good question that I forgot to say. We have implemented the both algorithms to this region. So because the proper motions, that's the reason, because proper motions, if I put all of this data using the proper motions, DBSCAN doesn't have this problem, but the proper motion does. So the problem is that the density probably will merge with the background, so we cannot estimate the. Yeah, I mean, I think the point I would make is that we know that Praesepe and the plate, as you say, there's this confusion between their shape, but they also do have tidal tails, and so you might want to think about how you could recover those as well. Yeah, but I don't know what to say. Yeah, thank you. ¿Teníamos otra pregunta por ahí? Sí. Sí, gracias. Solo por curiosidad, ¿qué edad te dieron los modelos para las Pleiades de Base9? Es que no alcancé a ver. Aquí están las edades, como
muy cerca a lo que se ha reportado. Sé que, por ejemplo, PRICP tiene como un rango más amplio de edad, entonces, pero en este caso no hubo tanto problema con eso. ¿Tienes datos espectroscópicos? No, solo usamos Gaia. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente a Jason. Bueno, invitamos a Sebastián Buquillón, sorry about the pronunciation, que nos va a hablar sobre the benefits of extending the FreePON Chile network in surrounding countries. Hola, buenos días a todos. Es un placer estar acá en Montevideo y en la RIM para presentar este proyecto FreePON Chile, FreePON y su extensión recién en Chile y esperamos a otros países de América del Sur. El proyecto FreePON es un proyecto francés iniciado por el Observatorio de París, el Observatorio de Marseille, la Universidad Paris-Saclay y el Museo d'Histoire Naturelle Nacional. Es un acrónimo que significa en inglés Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network. Es también una palabra en francés que existe que significa un chico pícaro, pero no hay... en nuestro caso es una red de cámara para estudiar la materia interplanetaria vía la observación de bólidos para recuperar meteoritos justo después sus caídas. Un bólido o fireball en inglés es un meteoro y un meteoro es un fenómeno luminoso que se produce cuando materia entra en la atmósfera terrestre con alta velocidad y si la luminosidad de este objeto es más grande que la magnitud -4, se llama un bólido. Para observarlos instalamos desde 2015 poco a poco pequeñas cámaras como este 30 centímetros de tamaño, all sky, primero en Francia y en Italia, en Rumania, en Holanda, en Inglaterra, en Canadá también. Ahora tenemos más de 180 cámaras funcionando en el mundo. ¿Por qué es importante de observar bólidos? Porque permite de estudiar materia interplanetaria. Y de hecho, si se puede observar un meteoro con al menos 2 cámaras, o 3 o 4, vamos a poder hacer una triangulación y medir su distancia, su velocidad y también deducir su velocidad de entrada en la atmósfera y las características de su órbita. Y al otro lado, si hay un meteorito, vamos a deducir la zona de caída con una precisión ahora de más o menos 1 kilómetro. Pero incluso en el caso donde no hay meteoritos al final, es importante observar bólidos porque permite de estudiar materia interplanetaria que no se pueden observar de otra manera. Me voy a mostrarlo con esta figura que me gusta de Braun. Publicada en Nature en 2002, es la probabilidad de caída de un cuerpo celeste en la Tierra, sobre la Tierra, en función de su tamaño. Indiqué arriba el tipo de material, más pequeñas partículas, después los meteorides y más grandes asteroides o cometas. Indiqué también en verde los cuerpos que se pueden observar con telescopios antes de caer a la Tierra. La frontera entre las dos zonas es difícil delimitar, vamos a verlo. Por ejemplo, para cuerpos grandes como la cometa Chao-Maker-Levy que cayó en Júpiter o Bennu que no cayó aún en la Tierra, pero que es el asteroide con la más grande, más alta probabilidad de caer en los 2 próximos siglos en la Tierra,
con un tamaño de 400, un poquito más metros, está seguro que para objetos así vamos a observarlos mucho antes con telescopio. Pero, por ejemplo, con este objeto no fue posible de observarlo antes su caída y su tamaño es 20 metros y explotó en la atmósfera en 2013 en el cielo de esta ciudad. Al contrario, un objeto más pequeño, 4 metros, fue observado un día antes su caída y cayó en el desierto del Sudán. Afortunadamente para los humanos, pero también para los buscadores de meteoritos, porque es mucho más fácil de encontrar una piedra negra en un desierto color café que en el bosque chileno. Entonces, Frippon fue diseñado para observar objetos que no se pueden observar con telescopios de tamaño entre 10 centímetros y 1, 2, 3 metros. Y ahora funciona muy bien desde 4 años. Es no el último, pero el penúltimo meteorito recuperado gracias al Red Frippon al principio de este año. Y el tamaño inicial es de 1 metro, un poquito más. En realidad, este objeto también fue observado, creo, 4 horas o 7 horas antes su caída con un telescopio. Me gustaría seguir ahora con la extensión de este red en América del Sur. ¿Y por qué queremos hacer eso? Creo que la respuesta es evidente con esta figura. Es una mapa en coordenadas ecuatoriales de toda la detección de bólidos entre 2016 y 2020 con el Red Frippon. Y podemos ver dos cosas. La distribución no es uniforme. Puedo explicar por qué después. Y segundo, no hay ninguna detección en el sur porque todo nuestro red de cámara es en el hemisferio norte. Entonces, para tener una visión global, tenemos que extender el red. Empezamos a hacerlo en Chile. ¿Por qué en Chile? Porque tenemos una larga historia de colaboración a propósito de los meteoros y de las meteorites. Hay regiones largas, desérticas y semidesérticas, que es ideales para buscar los meteoritos. Y hay la infraestructura necesaria para construir este red. Ahora, el Frippon Chile existe, es la página web si quieren saber más. La primera cámara fue instalada en 2017 en el Observatorio Paranal y nada durante 5 años por varias razones. Falta de dinero, sí, primero, falta de hardware necesaria para el red, para construir el red en Chile, el COVID, por supuesto, y problema de aduana y muchas cosas. Pero todo se arregló al final del año antes. Y ahora tenemos 8 cámaras funcionando en Chile y en los últimos 4 meses de operación tenemos más de 20 detecciones múltiples de bólidos. Una detección múltiple es cuando un meteoro es observado por al menos 2 cámaras, 3, 4. Es la mapa a la izquierda antes de agosto 2022 con solo la cámara de Paranal y con una cámara no podemos hacer nada. Y ahora tenemos 8 cámaras entre Santiago y Canama. En el próximo mes, en diciembre, vamos a instalar 3 cámaras más, 2 en Patagonia y una en Mendoza, la primera del otro lado de la cordillera.
Y en 2024, 4 más para llenar los vacíos en el red. A la derecha es el red que esperamos tener al final del año 2024, con 3 cámaras en Patagonia acá y 13 cámaras entre Santiago y el Perú. Pero es visible que este red no es óptimo. Es una línea. Es difícil de construir un red que no sea una línea en Chile. Pero realmente no es ideal porque, por ejemplo, por un meteoro, sí, un bólido que se mueve en la misma dirección, realmente es malo. Entonces tenemos que extender, tenemos que extender a los países cercanos, Argentina, Bolivia, Perú. Es la primera razón porque tenemos que extender a otros países. La segunda, me voy a mostrarlo con un ejemplo, no es la última detección, pero es la penúltima detección 2 semanas antes con el red chileno de un bólido con 4 cámaras, visible acá, acá, con una velocidad de 30 kilómetros, un poquito demasiado para obtener una meteoritos al final, pero claramente fue detectado con un red chileno, ok, pero se mueve del otro lado de la cordillera. Para buscarlos, también tenemos que coordinar con otros países. Es el tema de mi presentación. Y entonces queremos instalar cámara en otros países. Entonces, si alguno de ustedes tiene un sitio ideal para observar bólidos y con seguridad, con un poquito de internet, de electricidad, podemos dar una cámara, instalar el sistema y dar acceso también a la database de Fripon. Y vamos a cazar bólidos y meteoritos juntos. Gracias. ¿Preguntas? Sí, Gonzalo. Gonzalo Tangredi, de acá de Uruguay. No sé si llegaste a ver alguna de las presentaciones. Nosotros, terminamos este año de completar una red de 20 estaciones distribuidas en Uruguay. También justamente hemos estado en conversación con colegas de Argentina para extenderla más hacia el lado este de Argentina, o sea, hacia el oeste de Uruguay. Creo que ese era un comentario, digo, después creo que tenemos que hablar, digamos, porque me parece que podemos tratar de ir generando una especie de red más latinoamericana, porque hay en Brasil también está Bramón, que tiene ya una larga tradición, y también había otro proyecto, creo que era Exos, no sé si está operativo. El comentario, digamos, y creo que también una de las dificultades, y quería saber si no lo ha encontrado, que en la medida que estén prácticamente en una línea, tampoco la solución astrométrica va a ser muy buena, digamos, porque justamente lo que uno tiene que hacer es triangular. Entonces tiene que formar más bien un triángulo, y si están en una línea puede haber un problema de Sí. indeterminación. Sí, sí, claro, es mi punto. En realidad no se ve bien acá, pero hay triángulo, pero muy pequeño. Entonces sería mejor de tener. Y de todas maneras, el nombre de meteoro que vamos a medir depende de la superficie del red. Entonces es mejor extender. Claro. ¿Más preguntas? Sí. Hola. Hola. Ya, muchas gracias. Fue muy interesante saber de cámara que hay en Paranal, porque yo trabajo ahí y no sabía que tenemos ahí. ¿Nos puede contar un poco más sobre las cámaras que tiene? ¿Son infrarrojas, son visibles? Y también el algoritmo que ocupan para detectar. Imagino que debería ser automatizado la detección, ¿no? Sí,
Entonces es visible, es all sky camera. Y el principio es que automáticamente es video. Automáticamente en cada computador con la cámara hay un sistema para detectar objeto con movimiento. Y si hay este data, y solo en este caso, va al central en Marseille, una ciudad de Francia, y acá va a hacer correlación con otra estación para buscar si hay un evento múltiples y en este caso va a salir el dato. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Sí. Gracias. Hola. No, una cosa que llama la atención. Son objetos que se mueven rápido, lo tienes distribuido en un área grande. Entonces pienso que debe ser muy importante la sincronización. ¿Qué tipo de sincronización están haciendo para poder computar los datos? En realidad no tenemos GPS time o cosas así. Entonces, para cada estación hay un delta T que está... I can split, go to English. No, no. There is no scale of time very accurate in each station. So we need to fit a small delta T parameter to make the correlation between each camera. Pero eso tiene desplazamiento, si no tienes un reloj muy preciso, digo, vas a tener desplazamientos en el tiempo y ese delta T cambia. ¿Qué hacen? ¿Chequeos periódicos para calcular el delta T? ¿Qué algoritmo usa para desincronizar? El importante es de saber de hacer la coordinación entre dos estaciones. No es muy importante saber que el momento muy preciso en el UTC es de coordinar las dos estaciones juntos. Entonces, ajustar solo el delta T entre dos estaciones es suficiente para... Por eso, ¿pero qué haces? Le mandas una señal, el otro contesta, mides el tiempo total y dices que la mitad... ¿Por dónde se comunica? ¿Por la web? ¿Por internet? Sí, para web. El tema es que los caminos van cambiando, ¿no? A ver, el sistema de protecciones de las redes eléctricas es algo muy delicado, porque aparte estamos trabajando con microsegundos, pero en esto creo que menos precisión puede llegar a tener. Ahora, es algo que es muy dinámico y va cambiando eso, ¿no? En cada... En cada estación tenemos nodos. No, por eso preguntaba cómo lo sincronizaba, si lo hacen en forma periódica. Pero mejor le ponen pasaje. 20 segundos de la red. Observan un bólido cada semana. Pero el problema es que en esa semana vos para poder calcular la velocidad y triangularlo tenés que tener un delta T relativamente pequeño. No calculé cuánto es, pero seguramente sea bastante menos de milisegundos. Bueno, tenemos que seguir. Sí, muy interesante la discusión, puede proseguirse. Bueno, le agradecemos a Sebastián de nuevo. Bueno, vamos a dar comienzo ahora a la sesión sobre educación, divulgación y patrimonio y redes de astronomía. Invitamos entonces a Carlos Gabriel, quien nos va a hablar sobre el COSPAR, Capacity Building in Latin America, Past, Present and Future. Is someone here who has problems to follow a simple presentation in Spanish? No? Ok. Entonces en español. Agradezco al comité dos cosas. Una, haber aceptado mi presentación. Y la segunda, haberla puesto junto con la parte de física de astronomía fundamental, lo cual ha casi doblado la normal asistencia a las sesiones de educación. Bueno, yo soy Carlos Gabriel, originario de Argentina, y represento aquí a COSPAR, que ahora voy a explicar qué es, y voy a hablar de
la iniciativa que comenzamos hace 22 años de capacity building, de fortalecimiento de capacidades. Committee on Space Research, COSPAR es el acrónimo para eso, y no deben leer todo esto. Lo importante es que esta organización nació a finales de los 50 con un alto contenido ético, porque se trataba de que los científicos del este y el oeste pudieran hablar entre sí en épocas de Guerra Fría. Está compuesto por 46 instituciones nacionales, instituciones científicas nacionales, y 13 uniones científicas internacionales. Hay 3 en Latinoamérica, de momento, estoy tratando de conseguir más. Argentina, Brasil y México. Tiene sus grandes ventajas ser parte de COSPAR para un montón de cosas como organización de simposios, conferencias, etc. El mundo es fundamentalmente injusto, está distribuido de una manera injusta, no creo que sea necesario aclarar mucho esto, pero eso se refleja también en la actividad científica en el mundo. Este es un mapa del año 2021 de la actividad científica en los distintos países a través de la cantidad de investigadores por país. Muestra grandes diferencias. Para remediar esto o para luchar en contra de que se siguieran ampliando estas diferencias, el profesor Wilmore propuso a finales del milenio pasado a COSPAR la creación de un proyecto de fortalecimiento de capacidades que se basaba en el aprovechamiento de datos de misiones científicas, de misiones espaciales, porque COSPAR tiene que ver con el espacio, que comenzaron hacia finales del milenio pasado a ser puestas en archivos, en grandes archivos accesibles desde todo el mundo, y a utilizar el software de análisis, los tools que existen y que se dan gratis a partir de esas misiones para aprovechar esos datos. Al mismo tiempo, en países en desarrollo, al mismo tiempo promover las relaciones profesionales entre participantes de esos workshops y científicos internacionales renombrados, reduciendo la isolación, el aislamiento, que es uno de los problemas que existen en países en desarrollo. Los talleres, esto se hace a través de talleres de 2 semanas de duración en general, con 35 a 40 estudiantes y alrededor de 10 a 15 profesores y supervisores de análisis de datos. ¿Por qué supervisores de análisis de datos? Porque estas 2 semanas son altamente prácticas. Se trata de analizar datos, de reproducir resultados, de crear resultados nuevos, de aprender a utilizar las herramientas, al mismo tiempo que se aprenden elementos de la quizás nueva disciplina para los estudiantes. ¿Por qué? Porque todas las disciplinas que están asociadas a proyectos que están relacionados con grandes telescopios espaciales se han hecho hasta ahora en los países centrales, y entonces esa ciencia está un poco limitada a esos países, el conocimiento está limitado a esos países. Como digo, son 2 semanas de trabajo intensivo, 60 horas por semana, somos inflexibles en esto, 1/3 de tiempo en charlas más o menos y 2/3 de tiempo de análisis de datos. Los proyectos se llevan adelante individualmente o en teams de estudiantes y terminan, acá tengo un par de fotografías de eso, y terminan con una presentación de cada estudiante de unos 7 minutos a 10 minutos, donde tienen que demostrar que han aprendido algo en esas 2 semanas. Tomamos los aspectos sociales muy seriamente y les damos mucha importancia. Ponemos a los estudiantes y a los profesores en el mismo hotel, los hacemos tener comida juntas todo el tiempo, lo cual desarrolla que al final de la comida uno sigue junto y se va al karaoke o se va a bailar o hace teatro o hace música. Aquí hay varios ejemplos de eso, ejemplos aquí hay de China. La chica bailando es una argentina enseñándole tango a un africano en un workshop en Fortaleza.
era un workshop de observaciones de la Tierra. Las de la izquierda son fundamentalmente de China y de Argentina, de Vietnam. Varios de ustedes van a reconocer algunas de las caras que aparecen por ahí. Complementamos esto con un sistema de becas para los que han participado en nuestros cursos, becas que permiten ir a trabajar por 6 a 8 semanas con gente que fundamentalmente ha estado de profesores en los cursos y que quieren hacer un trabajo científico en conjunto. Entonces COSPAR financia eso o actúa como mediador. Esto ya no es entrenamiento, no es aprendizaje, es trabajo científico serio que normalmente termina en un paper o en el proyecto de un paper. A la derecha de la pantalla, señora, muchas de las organizaciones que participan de esto, ESA, NASA, ASI, etc. Hasta ahora hemos tenido 72 becas, 72 becarios en centros de excelencia científica. Comenzamos esto con astronomía de rayos X. ¿Por qué? Porque hacia finales de los 90, al principio de los 2000, la NASA y la ESA lanzaron 2 proyectos fundamentales, Chandra y XMM Newton, que eran proyectos lo suficientemente modernos como para ofrecer archivos modernos con todos sus datos ahí públicos, etc. Y que también tenían, tools, software asociada que se daba libremente. Esto comenzó a funcionar en los años 90 y ahora se está extendiendo en todas las disciplinas. Y en todas las disciplinas también hemos extendido nuestros cursos porque... bueno, no sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, partimos con astronomía de rayos X, pero hubo sobre ionosfera, sobre observaciones de la Tierra, ciencias planetarias, etcétera, hasta pequeños satélites, hasta cristalografía espacial, una disciplina que yo ni sabía que existía. Hemos hecho hasta ahora 43 workshops en 22 países en desarrollo. Hemos tenido más de 1.200 estudiantes de más de 70 países. Ahí ven los puntitos, todos los puntitos rojos significan dónde hemos estado y los puntitos verdes dónde vamos a estar en los próximos meses. Estos son los workshops que se han hecho en Latinoamérica hasta ahora, 12. Y como ven, bueno, dominados por la astronomía, pero también en otras disciplinas. Y bueno, y en Brasil, Uruguay, Argentina, México, Ecuador y Chile. En Chile fue el último, que fue dirigido por Gonzalo en Antofagasta. A la derecha ven las becas que hemos dado correspondientes a esos cursos, a participantes de esos cursos. Comenzamos el año pasado una colaboración con el IAU, porque el IAU tiene un proyecto muy similar al nuestro, y no es casualidad porque el que diseñó ese proyecto era el director anterior de nuestro proyecto, y nada más que va dirigido a toda la astronomía, o sea, también astronomía terrestre. Se llama IAU Hands-on Workshops. Hicimos un curso juntos entre COSPAR y nosotros, que era también de astronomía de rayos X en Sudáfrica en febrero, y se convirtió en un modelo para futuros proyectos de astronomía espacial. Hemos tenido este año dos propuestas, una que ya está aceptada para un workshop sobre James Webb en Tailandia en junio, julio, y otro sobre astronomía de X dirigida a la espectrografía, porque se viene CRISM, que es, es un proyecto japonés de alta resolución espectroscópica en Shanghái. Va a ser en agosto, muy probablemente lo aceptemos esta semana. Siguiendo la línea de desarrollar ciencia en países en desarrollo, se nos ocurrió que el advenimiento de los pequeños satélites era un elemento fundamental que podía contribuir a eso. Y entonces trabajamos en un nuevo proyecto
de fortalecimiento de capacidades basado en proyectos de pequeños satélites que contienen el diseño, la construcción, el testeo, las operaciones y el aprovechamiento de los datos en laboratorios de universidades. La idea ahora no es educar individualmente a gente, sino ayudar a la construcción de laboratorios de pequeños satélites en países en desarrollo. Entonces vamos a financiar grandes colaboraciones con instituciones que ya están trabajando con pequeños satélites desde hace tiempo, poniéndolos en contacto con gente que está comenzando a trabajar en eso en países en desarrollo. ¿Por qué? Bueno, primero, los pequeños satélites son una buena porción del futuro científico, por lo menos del futuro científico espacial, es lo que se llama nuevo espacio o espacio 2.0. Las misiones espaciales son mucho más accesibles a países en desarrollo que las grandes misiones, obviamente, y son más dadas a colaboraciones. Es un medio multidisciplinario, hay una diversificación de lo que vayan a aprender los estudiantes porque van en las distintas etapas y con distintas características. Tiene todos estos diversos pasos técnicos y fundamentalmente exige un laboratorio local. Y entonces, para poder hacer eso necesito un laboratorio local y entonces establezco algo que tiene un futuro de mucho más alcance que educar individualmente a la gente, ¿no? Bueno, lo largamos hace poquito y comenzando una colaboración con Inspire, que es gente de Estados Unidos que viene haciendo educación a través de pequeños satélites desde hace tiempo. Ya tienen 4 satélites en órbita y otros 3 en preparación. Esta me la voy a saltear. Simplemente habla de esa partnership con Inspire. Y comenzamos este año precisamente, hubo un press release en septiembre de este año, donde ofrecemos la posibilidad a países en desarrollo de trabajar en conjunto con gente de Inspire en Estados Unidos por un lado, o con gente de Taiwán, que es una oportunidad para países en el sudeste asiático. Summary. Seguimos trabajando con workshops a nivel mundial en países en desarrollo. Estamos agregando componentes online. Tuvimos a un premio Nobel dando una clase al curso que tuvimos en Sudáfrica, por ejemplo. Estamos colaborando con otras organizaciones de Capacity Building, como Inspire, en el caso de los Small Satellites, o IAU en el caso de Sudáfrica y el próximo en Taiwán, en China y en Tailandia. Bueno, y acabamos de largar el nuevo proyecto de satélites basados de nuevo proyecto basado en pequeños satélites. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, por ahí. Gracias por su charla. Voy a hablar en portuñol. Sí. La pregunta es, ¿en los satélites hay alguna colaboración con radioaficionados? Porque en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil hay muchos radioaficionados que están involucrados con operaciones de satélites de CubeSats. Ajá, ok. Todavía no hemos comenzado con eso. O sea, estamos comenzando este año. Acabamos de largar la primera propuesta. Hemos recibido las aplicaciones y esto comienza en mayo del 24. O sea que todavía no estamos tan ahí como para definir ese tipo de cosas. La idea es que los participantes van a colaborar con proyectos que están yendo. ¿Cuánto podamos nosotros influir en qué es lo que se haga? Pues creo que sí, obviamente, porque somos un partner fundamental para el país en desarrollo que tiene ese laboratorio de pequeños satélites. Sí. Muchas gracias por la... Tenemos una pregunta más. Creo que son varias preguntas, así como más o menos con la organización. Primero, ¿cuál sería la forma
de medio que adherirse, adicionarse, no sé, incluirse en COSPA para países en desarrollo, ¿verdad? Con los workshops, ¿existe algún proceso de selección? ¿Existe como qué cosas, cuál es el proceso? Y creo que la otra era, ¿las becas son otorgadas como a personas que ya están dentro de COSPA o son de manera general que se pueden otorgar? 3 preguntas muy importantes, fáciles de contestar. Primero, a COSPAR se adhiere a través de conectarse a COSPAR y ver cuáles son las condiciones para que un país se adhiera. Hay distintas categorías, los países lo eligen ellos mismos a qué categoría van a pertenecer. Normalmente tiene que ver con la cantidad de trabajo en satélites que hay ya en ese país, ¿no? Por ejemplo, Argentina está en categoría 3, pero un país, supongo que como, no sé, Ecuador entraría en categoría 1, que están interesados en entrar ahora. La segunda pregunta era cómo es el proceso de selección. Hacemos 2 calls por año, en marzo y en octubre. Se presentan, las propuestas tienen que venir de organizadores locales. Y hay una serie de condiciones para los organizadores locales que nosotros tenemos en cuenta para esa selección. Están en las páginas de COSPAR Capacity Building, que lamentablemente no puse aquí porque todavía no sé construir QRs. Pero bueno, es fácil llegar a ellas, eso. Y la última pregunta era, los participantes, sí, nuestras becas son exclusivamente para participantes anteriores de nuestros cursos. Están limitados a eso. Tenemos una pregunta más, Gonzalo. Sí, no, más que una pregunta, era un comentario. Como dijo Carlos, aquí en América Latina ya llevamos 3 workshops en ciencias planetarias, uno que se hizo en Montevideo, después en Guaratinguetá y más recientemente en Antofagasta. Creo que ya estamos en condiciones de empezar a planificar uno nuevo. Entonces, si hay algún grupo interesado en organizar un workshop en Planetary Science, o sea, lo que hacemos es esencialmente trabajar con misiones espaciales planetarias. Ahí están justamente, bueno, en la última, por ejemplo, fue New Horizons, Hayabusa, Rosetta, Juno. Obviamente hay nuevas ahora ya en curso, así que si alguno está interesado, se comunica, bueno, con Carlos o conmigo, porque creo que es un ámbito que ha generado una cantidad de productos, una cantidad de colaboraciones y sería bueno empezar a pensar algo para el 2025 en este tema. No sé si nos van a aceptar, pero... ¿Puedo contestar el comentario? Gracias, Gonzalo. Sí, estamos abiertos a recibir propuestas tanto para esto como para en otras áreas y también para los small satellites, naturalmente. No tuve tiempo de incluir aquí la eficiencia, qué es lo que significa, qué es lo que ha significado realizar estos cursos. Pero, por ejemplo, nosotros atribuimos la expansión enorme que tuvo la astronomía de rayos X a aquellos primeros cursos que hicimos de astronomía de rayos X en Brasil y en Argentina. O sea, hoy hay un número bastante grande establecido de institutos que trabajan en astronomía de rayos X y solemos ver caras conocidas en cada uno de ellos nosotros, ¿no? Bueno, agradecemos a Carlos nuevamente. Creo que también Y en podríamos... ciencias, sí, también, seguramente. Sí. Bueno, ahora sí, le agradecemos. Bueno, tenemos un pequeño cambio en el orden. Vamos a invitar a Beatriz García. Sí, pero fue necesario un cambio. Entonces, mejor esa ya está cargada. Bueno, Beatriz nos va a hablar sobre puentes entre culturas, la astronomía como un lenguaje universal. Bueno, primero quiero dar las gracias por haber mandado esta contribución oral y no a póster. No voy a hablar profundamente de NACE, pero me parece que la mayoría de ustedes no sabe que es un programa también de la IAU. Es una sigla, significa Network for Astronomy School Education, Red para Educación de la Astronomía a la Escuela, y es un programa que propone cursos intensivos de didáctica de la astronomía para docentes de nivel medio principalmente. También hay adaptaciones para nivel primario y para los primeros años de formación universitaria en las facultades. Esta presentación muy breve y muy sencilla y nada complicada tiene que ver con una actividad especial generada por NACE que cada año trata de innovar un poquito y de hecho hemos innovado en los talleres porque
Durante pandemia se generó el cuarto espacio formal de NACE, que principalmente dictaba cursos en astronomía de posición, astrofísica y astronomía cultural, y ahora incluye un taller completo de astrobiología, que fue algo que se venía pidiendo hace mucho tiempo, pero la pandemia nos dio tiempo, digamos, para poder generar los contenidos. El curso se da en 70 países del planeta, en 26 idiomas, en el idioma local, y digo que es intensivo porque se desarrolla en 4 días, de 8 de la mañana a 8 o 9 de la noche. Carlos lo sabe porque hicimos 2 ediciones en Cañada de Gómez, que es su pueblo me va a matar, su ciudad natal en la provincia de Santa Fe. Bueno, al margen de eso, imaginamos otras cosas y una de esas es generar contenidos relacionados con astronomía cultural, y Puentes en Tres Culturas tiene que ver con eso. No quiero dejar de mencionar quiénes son las personas detrás de NACE, capaz que están en YouTube mirando, ojalá, todos viven en España. La directora de NACE, que es María Rosa Ros, Ricardo Moreno y Ederlinda Viñuales, que nos conocemos desde mucho tiempo atrás. NACE aparece en el año 2009. Es uno de los programas de la IAU que aparecen como parte del Año Internacional de la Astronomía. Desde 2009 se dictan cursos. Llevamos 400 cursos en estos 13 años, un promedio de 30 cursos por año aproximadamente. Y contamos con más de 1000 voluntarios, porque traducir a 26 idiomas no es nada fácil, mantener los cursos en todo el planeta menos. No viajamos los directores del programa, sino que generamos grupos locales que mantienen el programa y dictan por lo menos una vez al año el curso en sus respectivos países. Pero como les decía, esta propuesta tiene que ver con otras cosas, con algo vinculado con astronomía cultural, astronomía en la ciudad. Muchas veces las actividades no tienen que ver con la arqueoastronomía, y nació en el momento en que la UNESCO, tras el Año Internacional de la Luz, generó el nuevo año internacional asociado con el Día Internacional de la Luz, 16 de mayo, celebrando el primer uso del rayo láser exitoso, del que se tiene noticias. Y como parte de esa convocatoria para el Día Internacional de la Luz, pensamos que era muy oportuno vincular todas las actividades astrofísicas, que obviamente están conectadas con la luz, y unir a las personas que hacemos astronomía con las personas que hacen física o ingeniería en temas vinculados con la luz. Y por supuesto, tender los puentes entre los distintos países. De manera que este Día Internacional de la Luz, que tiene una celebración específica, pero que se celebra a lo largo del año, nos permitió proponer un programa que se extiende entre equinoccios, entre marzo y septiembre, en donde la gente tiene que desarrollar actividades, juntar a veces datos, a veces solamente desarrollar, ya les voy a mostrar qué, y compartirlas. En el inicio, en marzo, en el equinoccio, sea el día que sea, hemos hecho los encuentros en domingo, entre 20 y 21 de marzo. El encuentro inicial es virtual y el encuentro de cierre es en torno del equinoccio de septiembre y es híbrido, virtual y presencial. Durante pandemia todo fue virtual. Bueno, 2018 inició y nuestra propuesta tenía que ver con lo que les acabo de decir, invitar a la gente a hacer una actividad relativamente simple, conectada con la naturaleza, con la observación directa del mundo que nos rodea, usando muchas veces instrumentos astronómicos o experimentales de la física experimental, y luego compartir esa experiencia con los demás. La idea comenzó en 2018, el año que se instala el Día Internacional de la Luz, y se inició con una actividad vinculada con la astronomía fuera del visible. Decidimos invitar a la gente a reproducir el experimento de Herschel, que es un experimento súper lindo. Se necesitan solamente un prisma, una caja, 4 termómetros de los que se usan en el laboratorio de química. De manera que simplemente uno puede detectar
la presencia del infrarrojo de la misma manera que en el 1800 William Herschel y probablemente su hermana Carolina también detectaron el infrarrojo. 2018 lo dedicamos a Herschel y fuera del visible. Me gusta porque uno de los talleres COSPARS en el que yo participé fue con datos del Herschel, así que estuvo muy interesante. El año 2019 nos dedicamos a determinar la potencia del Sol. En el 2020 trabajamos con la Tierra paralela, cada uno en su casa donde podía. Revisitamos a Herschel en el 2021. En el 2022 trabajamos con astronomía de posición, determinando la latitud a partir de la altura del Sol, y el año pasado nos dedicamos a micrometeoritos, conectado en parte con el tema astrobiológico, de dónde viene la vida. ¿Qué estrategias? Bueno, diseñamos qué es lo que queremos hacer, organizamos el experimento, lo hacemos a lo largo o entre equinoccios y finalmente comunicamos los resultados. La comunicación de los resultados es a través de un encuentro virtual o híbrido en los últimos años, pero los participantes escriben sus trabajos y por lo tanto tenemos proceedings. El caso de 2019, no voy a mostrar 2018, pero 2019 determinamos la potencia del Sol, cómo medirla. Lo hicimos utilizando el famoso fotómetro de mancha de aceite de Bunsen, pero también lo hicimos con la percepción de la temperatura del Sol en una mejilla y una lámpara incandescente en la otra. La distancia entre la lámpara incandescente y la mejilla tiene que ser, la percepción tiene que ser la misma que con el Sol en la otra mejilla, y uno determina la potencia del Sol. Ahí ven los proceedings y aquí ven varias muestras de cosas hechas en las casas. Por ejemplo, no sé si vas a saber, esto es Irán, esto por supuesto es Estados Unidos, esto es España, y esto es el evento de cierre que se hace en conjunto con una actividad en España que se llama Ciencia en Acción. Es público, es en las plazas, es en las calles y la gente participa junto con los grupos que han desarrollado a lo largo del año la actividad, pero con el peatón que pasa por ahí, vengan que le muestro cómo medir la potencia del Sol. 2019. Y lo que vemos aquí es una persona ciega, porque este es un experimento en donde también pueden participar, bueno, porque participa todo el mundo. En el 2020 nos dedicamos a la Tierra paralela. Acá somos todos astrónomos, creo, así que no voy a explicar lo que es la Tierra paralela, pero para los que no son astrónomos es un descubrimiento. ¿Qué significa vivir en un mundo esférico? O casi esférico. De manera que también vemos aquí, 2020, los encuentros presenciales no existieron, fueron virtuales en el inicio y en el cierre, pero en distintos lugares del planeta tuvimos estas hermosas experiencias. 2021 revisitamos a Herschel y a Carolina, por supuesto, a William y a Carolina, con el primer puente entre culturas formal con proceedings. Los otros no tienen, lamentablemente, los proceedings. Y mezclamos no solo el tema de la detección del infrarrojo, cuyo experimento repetimos, sino que nos abocamos principalmente al aspecto artístico de la familia Herschel, que fueron músicos, fueron cantantes, y todos sabemos la famosa anécdota de cuando cantaban adentro del telescopio, del gran telescopio que habían construido en el patio de su casa. Así que allí sumamos gente que no era astrónoma, que eran artistas, pero que también sabían, se dedicaban de manera histórica inclusive a la figura de Herschel. Aquí vemos a la latitud para navegar y para viajar y navegar. Nos dedicamos a determinar la altura del Sol y a partir de la altura del Sol determinar la latitud y nos concentramos principalmente en dos temas, los primeros viajes o los viajes de Colón, digamos, en principio, y el Camino de la Seda, porque eran temas muy actuales, porque todo el mundo hablaba de ello y porque era interesante determinar de qué forma se orientaba la gente en esa época en que no tenía ni GPS ni casi nada, pero sí tenía instrumentos astronómicos como el cuadrante. El año pasado, finalmente, este año, nos dedicamos a buscar micrometeoritos
una cosa que despertó un interés absolutamente impresionante porque es muy fácil buscarlos, es muy sencillo detectarlos, todo el mundo tiene alguno en el patio de la casa, no uno, muchos. Los techos de las casas son colectores de micrometeoritos, cuando llueve los podemos juntar en el desagüe, inclusive si no vivo en un lugar con techos que colecten por X motivo, puedo generar trampas para colectar micrometeoritos y es lo que hizo la gente en todo el mundo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en China que están armando una asadera, una bandeja con un papel en donde van a juntar después de unas semanas los micrometeoritos. Los micrometeoritos se junta toda la tierra que uno tiene, no quiero hacer eso, la tierra se filtra, lo que queda es la parte más pequeña, se utiliza un imán y se separan la parte metálica de la tierra y lo que uno encuentra como una esferita perfecta es un micrometeorito. Aquí vemos distintos casos en distintas ciudades, como ustedes ven, en China, en Argentina, abajo en el centro, en Irán, bueno, por todo el planeta. Y aquí la jornada de cierre hace muy poquito, en octubre de 2023. Como ven, este es un envío, la gente junta las cosas, nos manda la información y nosotros generamos una serie de recursos informáticos y sumamos todo este material en la página web de NACE para que todos puedan verlo con tiempo. Aquí tenemos inclusive gente que se llevó de recuerdo el micrometeorito en una cinta de celuloide, en una cinta adhesiva, para verlo en la casa. Y por supuesto se han comenzado a desarrollar trabajos específicos analizando los micrometeoritos para determinar composición, tamaño, estructura, etc. ¿Qué impacto? El impacto es enorme. Le entregamos certificados, por supuesto, a todos los participantes. Aquí algunos comentarios de distintos asistentes a distintas instancias. Esto es micrometeoritos. Hay gente que, por ejemplo, dice, esta propuesta me parece fantástica, increíble lo que cae del cielo. Sí, hay gente que no sabe las cosas que ocurren. Inclusive parte del taller es explicar por qué son esferas perfectas, de qué manera llegan a ser esferas perfectas. Bueno, ¿qué estadística? Creemos que más de 200 estudiantes estuvieron involucrados en todo el mundo, en 25 países. Ahí está el mapa de los puentes entre culturas. Y como conclusiones podemos decir que este proyecto de astronomía cultural efectivamente tiende puentes entre la gente. Las personas participan con mucha alegría tanto de los encuentros virtuales como presenciales. Es una experiencia cultural. Nosotros creemos, sin lugar a dudas, que la astronomía puede transformar la vida de las personas y ahora estamos pensando en el próximo Puentes, así que esperamos que capaz que a ustedes se les ocurra algún tema. Nos estamos exprimiendo el cerebro para 2024. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Tú? Muchas gracias. Hablando de los temas, la pregunta es, ¿cómo llegan al consenso de cuál tema ofrecer? Y segundo, ¿se aceptan sugerencias? ¿Y cómo? ¿Se aceptan sugerencias? Por supuesto, nosotros somos muy abiertos. Después seguro que elegimos la nuestra, pero no. Bueno, tenemos ese comité que viste ahí de 4 personas que somos las que manejamos los cursos, los organizamos, tratamos de que no se caigan. Si hay que viajar, bueno, vemos de dónde sacar el dinero y viajamos para dar aliento a la gente y que siga adelante. Imagínate, 2019 era un mundo en el que vivíamos, ahora es otro mundo. Entonces hay menos recursos, es todo más difícil, hay que empujar. Pero somos nosotros 4, pero NACE tiene embajadores en los países en donde se dan los cursos. De manera que tenemos alrededor de 70 personas de las cuales obtenemos comentarios, ideas y sugerencias. Menciono 2023 los micrometeoritos como algo muy especial porque se deriva de los temas de astrobiología. La gente pedía y pedía más temas de astrobiología, más charlas, más talleres. NACE es un hands-on, es decir, es un curso manos en la masa. La parte teórica es breve, digamos,
Hay una serie de conferencias, son 5 conferencias, ahora ya no son más 10 talleres, son 14 talleres y grupos de discusión. Lo que yo ayer decía falta acá, los grupos de discusión. Andrea es autora de una de las conferencias, que es la conferencia de Sistema Solar, por ejemplo, y se actualiza cada año. Por ejemplo, hoy saqué unas cuantas fotos ahí del diagrama HR de Gaia, porque hay que poner todo lo nuevo. La gente pregunta, los docentes son los que después llevan los contenidos al aula. De manera que vienen, los pedidos vienen de muchos lugares. Nosotros estamos certificados en una norma de calidad, la ISO 29990, eso nos exige evaluar, que evaluamos, y además encuestas de satisfacción del usuario. Y en las encuestas de satisfacción vienen muchas sugerencias y muchos pedidos. Eso se revisa cada año y bueno, y emergen los temas que más interesan o más importantes. ¿Una pregunta más? Gracias por la charla. Yo quería saber si en el site o en otro lugar yo puedo encontrar los embajadores por países o los grupos locales. Podés, en la página web, no puse el QR, yo sí sé hacer QRs, pero eso pues solo para pelearme con Carlos. No te creas, no te voy a decir mi edad porque no. En la página NACE es naceprogram.org, es muy fácil. Está todo. Inclusive están las clases que damos, están los talleres, las conferencias, los grupos locales, fotos, las encuestas de satisfacción de todos los países, las conclusiones de todos los cursos, de manera que ahí podés recuperar toda la información. Están los capacitadores, los asistentes, todo el mundo. Está en la página, es de libre acceso. Todo el material en libros, hay un libro básico que se llama 14 Pasos hacia el Universo, y los proceedings son también de acceso libre y descargables. Bueno, le agradecemos nuevamente a Beatriz. Bueno, listo. Rapidito porque estamos un poquito atrasados. Mi pregunta enfocada como, pues yo le he seguido mucho el camino como a NACE, me parece que hacen unas cosas extraordinarias. La creatividad es lo que me llama mucho la atención. Se reúnen y cómo llegan, como por ejemplo lo que decías de las mejillas, que me parece pues ya estás vinculando con lo sensitivo, es una cosa maravillosa. ¿Alguna vez han hecho de pronto también detallado, por ejemplo, qué nivel de precisión hay en los métodos? ¿Cómo Sí. les va con todo eso? Es muy... Sí, no solo medimos, sino que hacemos estimación de errores, y no tanto para el docente, porque el docente llega hasta un punto, pero sí, se mide, se hace estimación de errores, cuando medimos la distancia, el diámetro del Sol, hay una actividad para medir diámetro del Sol, lo mismo, medimos errores, explicamos qué hay detrás de las mediciones, cómo se realizan las mediciones, cómo se mejora la precisión. De manera que hay algunas actividades que podrían ser como una interfaz, si se quiere, entre trabajos, bueno, un informe de secundaria y un informe de los primeros años de la facultad. Sí, lo hacemos, por supuesto. Perdona. Bueno, muchas gracias ahora sí, Beatriz. Y bueno, ya recibimos al último disertante de esta sesión, Giovanni Pinzón, quien nos va a hablar sobre la First Andean Network of, bueno, no sé cómo pronunciarlo, emprendedores, tal vez, en astroturismo. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de esta sesión larga. Yo voy a ser muy breve. Quisiéramos presentar este trabajo que no es solo mío, es un trabajo en colaboración con Nicolás Vázquez de la Universidad Politécnica Nacional de Quito y Beatriz García de Argentina. Básicamente quiero referirme a la Oficina de Astronomía para el Desarrollo de la IAU, que seguramente muchos de ustedes conocen. Es una oficina que funciona sin presupuesto en todas partes del mundo y tiene unos apoyos anuales para proyectos que involucren el uso de la astronomía, o sea, usar la astronomía para un mundo mejor. Suena un poco ideal, pero creo que algunos de ustedes habrán estado en la reunión en la Asamblea de Río en 2009, donde realmente se propuso
ese camino, digamos, tanto que la astronomía es tan atractiva para todas las generaciones, todas las edades, digamos, y motiva, o sea, saca un poco lo humano que tenemos dentro de todo este mundo en el que vivimos, que a veces no es tan agradable, pues cómo usar la astronomía para exactamente hacer un mundo mejor. Cada año hay una convocatoria de proyectos y esos proyectos se coordinan a través de nodos alrededor del mundo. Uno de ellos es el nodo andino, que comprende 5 países que están aquí indicados: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Ha sido muy difícil congregar astrónomos de todos estos países. Por ejemplo, en Bolivia tenemos una falta de personas que estén, sabemos o intuimos que lo están allí trabajando en astronomía, pero realmente es difícil el contacto con ellos. Lo mismo en Venezuela. También sabemos que la comunidad es enorme en Venezuela de astrónomos, pero pues sabemos también que hay una diáspora y la mayoría de investigadores han migrado del país. Entonces, básicamente estamos trabajando con los otros países, ¿sí? ¿De qué se trata? Pues todos esos países comparten los mismos problemas, los mismos retos de desarrollo. Básicamente pueden haber que hayan unos más, un poco mejor que otros, pero pues sabemos bien dónde vivimos. Entonces, el sitio web de la Oficina Andina de la Astronomía para el Desarrollo, es como les menciono, es un trabajo colaborativo con reuniones, se basa en reuniones periódicas con algunos miembros de la región, atender las reuniones que convocan en Sudáfrica, básicamente es eso, y coordinar cómo digamos, cada año esta convocatoria de proyectos que ronda alrededor de los 8.000 euros por proyecto, pues cómo se distribuye entre los países de la región. Realmente ese es el trabajo que desde hace 2 años venimos trabajando con Marisela Ceballos y Nicolás Vázquez de Perú, pero que ya antes otras personas lo habían coordinado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros detectamos brevemente? Paradójicamente, la región andina es una de las regiones donde más se nubla en el mundo. En Colombia, por ejemplo, tenemos el Pacífico, que es la zona donde más llueve en el mundo, pero es paradójico, este es un mapa de nubosidad. Pues para nada es un secreto que nuestra región está repleta de nubes. Aquí está Chile. Pero pues es paradójico, pero la astronomía tiene un interés enorme en la población, e incluso hay muchos emprendedores que están usando conceptos de astronomía, el área de la astronomía, para promover el turismo. Eso es algo muy interesante, básicamente porque hay una fundación que ha penetrado mucho en América Latina, es una fundación privada, con un espíritu muy noble, es la de proteger los cielos oscuros, para que las futuras generaciones sigan viendo el cielo. Se llama Starlight, y ha entrado en Sudamérica fuertemente, certificando varios de sus lugares, independientemente, pues si son óptimos o no para la astronomía. O sea, no estamos hablando de lugares como Chile o qué sé yo, o Sudáfrica o Hawái. Son lugares muy nublados, pero hay una comunidad interesadísima en el cosmos y en cómo crear sostenibilidad económica a partir de ese conocimiento, solo que están un poco solos, y precisamente la academia y los astrónomos pues están un poco al lado de eso cuando ellos están impactando la sociedad fuertemente. Algunos de los lugares Starlight alrededor del mundo pues se encuentran muchos en Europa para observar las auroras boreales, por ejemplo, pero también aquí en Colombia, por ejemplo, hay 3 lugares, en Perú 1, en Chile hay 3, o sea, hay un creciente interés en comunidades privadas o públicas en certificar sus cielos como parte del territorio y utilizarlos para sostenibilidad económica, sin el apoyo de la academia. Básicamente lo que la Fundación Starlight requiere son medidas que hacen, puede ser, digamos, inicialmente lo hacían las universidades, los astrónomos profesionales, pero realmente lo puede hacer cualquier persona que tenga un telescopio, una cámara y tenga alguna idea de apuntarlos al cielo. Entonces hay que medir la nubosidad, que debe ser máximo el 50% del año que esté nublado. La oscuridad del cielo debe estar arriba de 21 magnitudes por arcosegundos al cuadrado. Se hace con un Sky Quality Meter apuntado en diferentes regiones del cielo. La nitidez, hay varias formas. Una es utilizando una lista de binarias con separaciones entre 1 y 3 segundos de arco. Y si se observan al telescopio y se separan, se pueden ver las dos, pues eso establece un límite superior de la turbulencia atmosférica, o SINC, que debe estar inferior a 3 segundos de arco, y la transparencia del cielo, que se hace a partir del conteo de estrellas a simple vista,
en diferentes asterismos en el cielo. Es una actividad realmente interesante que cuando la comunidad o los propietarios de los emprendimientos lo están haciendo, hemos visto cómo se emocionan y cómo sienten que están haciendo parte de la construcción de nuevo conocimiento. Eso es una herramienta muy poderosa y muchos lugares ya lo han hecho. Incluso ya hay empresas que se están dedicando a estos servicios, por lo menos en Colombia, Ecuador y Chile. ¿Cuál fue la motivación? Pues como les mencioné, hay muchos emprendedores que están usando la astronomía en algunos casos, por qué no decirlo erróneamente, ¿cierto? Incluso mezclando sus propias creencias religiosas o místicas cuando llega el turista y le explican algo sobre el cosmos. Entonces nos parece que la academia, debido al impacto sobre la sociedad que tiene esta actividad, la academia, los astrónomos aficionados, los estudiantes de astronomía podrían contribuir o podríamos contribuir a mejores prácticas y un mejoramiento de la difusión social del conocimiento en la sociedad. Ese es como el objetivo. Con eso en mente, junto con Nicolás Vázquez de Ecuador y Beatriz García de Argentina, y con el apoyo obviamente de la Unión Astronómica Internacional, de la OAD, organizamos en octubre de este año un encuentro en astroturismo para comunidades que buscan desarrollar sostenibilidad a través de este sector del turismo que es bastante novedoso en Sudamérica. Tuvimos la posibilidad de contar, bueno, realizamos el evento en el Planetario de Quito, una muy buena logística, organización que Nicolás estuvo al frente, algunas de las personas del comité científico, tratamos de involucrar expertos en astroturismo, por ejemplo, Aurea Rodríguez, que es una astrónoma bueno, realmente es experta en turismo, trabaja en Portugal y hace estudios de precisamente cómo es el impacto, me costó mucho entenderlo, pero hay un sentimiento que tenemos cuando observamos de estremecimiento, cuando observamos la noche estrellada muchas veces o le vemos la cara a la gente, ese momento, ese instante de asombro, como de estremecimiento, es lo que ella llama, bueno, lo que ella se dedica a investigar a través de sus estudios. Entonces el comité estuvo organizado por estas personas. Aquí está básicamente el cronograma de, puedes decir, lo que hicimos durante la semana. Tuvimos la posibilidad de tener el planetario y, como les mencionaba, expertos en turismo que compartieron, por lo menos dejaron claro que astroturismo se refiere a experiencia y no difusión social del conocimiento, sino a una experiencia para el turista. Tuvimos 68 emprendedores, hicimos como una feria de experiencias, un compartir de experiencias con ellos en los que les preguntábamos cuál es el sitio, describa el sitio en donde usted tiene su emprendimiento, si lo tiene, cómo usa los conceptos de astronomía en su emprendimiento y qué retos ha encontrado con el fin de explorar el papel o lo que podría hacer la academia o la comunidad académica con ellos. Que hay algunos de la comunidad muy interesada de varios países, como les mencioné, de Latinoamérica. Obviamente en Ecuador, de Ecuador era la mayoría con el turismo basado en los textiles e incluso haciendo relación de lo que dibujaban en los textiles con el cosmos. Eso fue muy bello. Impresionante la cantidad de gente que está interesada en esto. O sea, por eso también nos parece importante compartirlo aquí en la comunidad del Alarín, porque pues realmente hay mucha gente que está interesada en esto y está muy solita. Estos cursos que explicaba Beatriz de NACE, pues serían una gran oportunidad o una muy buena posibilidad de hacerlo con ellos en la región. Bueno, que son las presentaciones que se realizaron. De nuevo, la acogida fue muy buena. Está la foto final del evento. Quedaron tan entusiasmados y quedamos tan entusiasmados que pues surgió la idea de crear una red andina de emprendedores en astroturismo. Todavía no sabemos muy bien qué vamos a hacer con la red, pero lo primero que estamos precisamente hablando con Beatriz en este evento estamos buscando hacer una capacitación con ellos. Para eso obviamente necesitamos personas y no necesitamos obviamente pues los más grandes astrónomos suramericanos. Necesitamos personas que quieran ir a las regiones, hablar con la gente, contarles, mostrarles por el telescopio la luna, resaltar las riquezas que hay en el territorio para que la combinen con parte de su territorio que es el cielo y puedan ir al frente y avantes con su emprendimiento. Entonces, si alguno de ustedes está interesado, estudiante de cualquier nivel, que esté en esta sala que ustedes conozcan, pues en este enlace tenemos un formulario
igual también es la página del evento en donde pueden diligenciarlo y ya podemos entrar en contacto para... nuestro plan es hacer una capacitación, pero eso debe ser in situ. No podemos llamar a una universidad a todas las personas. Cuesta mucho, hay que hacerlo in situ. Estamos viendo cómo logramos para el 2024 apoyo para realizar esta actividad y estamos completamente seguros que con la ayuda de las personas y los jóvenes que estén interesados, pues, de Sudamérica, vamos a mejorar un poquito y a subir un poquito el nivel de la actividad del turismo que se viene desarrollando ya desde hace varios años en nuestra región. Finalmente, quisiera mencionar, antes de terminar, me adhiero a Beatriz también, creo que el evento fantástico, pero me parece que falta espacios de discusión, porque o sea, está muy bien la ciencia y el nivel que hemos observado, he aprendido muchísimo, pero también es importante tener espacios para conversar, ¿cierto? Para conversar, pues, sobre los intereses y sobre lo que nos importa de la astronomía en la región, que no solamente es, obviamente, la producción científica, sino cómo impacta nuestra actividad, nuestra sociedad. Entonces, pues, muy amablemente y respetuosamente también creemos que para la próxima LARIM, quisiéramos ver espacios que hablemos, ¿sí?, de lo que pasa. Muchísimas gracias y buenas noches. ¿Preguntas para Giovanni? Sí, sí, buenos días. Bueno, bueno, interesante la presentación. Me parece ese punto de que usar el astroturismo para, digamos, contemplar la maravilla del cielo, pero con una mirada científica en el fondo, y discriminarlo, digamos, de alguna gente que se aprovecha de eso con fines de misticismo, contactos con extraterrestres y todo eso. Me parece que es muy importante, ¿no? Y me parece bien que los astrónomos profesionales y los que han hecho alguna carrera a nivel que sea, de grado, de posgrado, se involucren de alguna manera, ¿no? Porque en última instancia son la gente que puede ayudar a desterrar esas cosas, creencias falsas. Mi pregunta está si una manera de incidir en forma más orgánica no es carreras de turismo, por ejemplo, que hay en todos los países que mencionaste del Pacífico, si las carreras de turismo aceptan que haya cursos de astronomía para los que se están formando en turismo. O si ustedes han hecho la gestión para que los operadores turísticos, la gente que recibe algún grado en turismo, tenga alguna formación, o alguno de ellos, alguna formación astronómica. De acuerdo. Mira, precisamente vimos en Ecuador la mayor cantidad de personas que asistían provenían de carreras de turismo. Cuando les mencionan este sector nuevo del astroturismo, pues van en masa, ¿cierto? Porque quieren aprender. De pronto para nosotros es súper fácil usar el Stellarium o saberlo de memoria en dónde está la Luna, Júpiter, ¿cierto? Pero hay una gran comunidad de gente que trabaja en turismo y que quiere emprender en esta área que, ¿cierto? Absolutamente nada, y va a internet, busca las cosas. Creo que ahí tenemos como comunidad un papel importante. Entonces, ese ejemplo, respondiendo a su pregunta, de lo que sucedió en Quito, donde vimos masivamente expertos en turismo, estudiantes en turismo interesados, creo que podría replicarse en otros países y seguramente incluir o facilitar cursos esporádicos o, ¿cómo se llama?, electivos en esas carreras sobre astronomía. Es una excelente idea. La tendremos muy en cuenta. Gracias. ¿Tenemos una pregunta por ahí? Hola, Johnny. Muy Hola. chévere. Tengo una pregunta. ¿Han considerado la posibilidad de, obviamente, digamos, tener como toda esta parte científica dirigida, obviamente, por personas que están capacitadas, pero también dar como un poco la visión, digamos, las mitologías locales, desde los grupos ancestrales que también hacen parte de los habitantes que están en la región? Y creo yo pensaría
que esta es una muy buena forma también para que la gente se identifique aún más con sus cielos, como que se enamore un poco más de la astronomía y pues obviamente darles como el otro componente científico que pues tiene que estar presente. Gracias. Perdón, gracias. Sí, efectivamente, la astronomía cultural, que es esta área a la que te refieres, es muy rica, ¿no? O sea, uno se asombra de cuántas comunidades indígenas tenemos en la región andina, bueno, en toda Sudamérica, y cómo cada una de ellas tiene su propia cosmología, su propia concepción del cosmos. Entonces, está claro que no podemos llegar, digamos, a imponer, ¿cierto?, una forma de conocimiento, pero también hay un puente que se puede construir y es enriquecer de ambas partes. O sea, ¿qué me enseñas tú? ¿Qué te puedo enseñar yo? Y en ese sentido también, pero digamos que es una área paralela, la astronomía cultural, dentro de las actividades de la oficina andina, una área paralela del astroturismo. Sí, entonces también esperamos que vengan proyectos para la siguiente convocatoria que vence en marzo, por si alguno está interesado, usar la astronomía para el desarrollo. Bienvenida a las propuestas, queremos que se presenten de todos los países de Sudamérica y no solamente de la parte norte. Entonces, son dos áreas diferentes y estimulamos mucho a los jóvenes, a los profesores, a quien quiera aplicar. No necesitas ni siquiera estar afiliado a una institución, sino una buena idea cómo usar la astronomía para un mundo mejor. Hola, yo creo que mi pregunta fue la misma que ella, entonces voy a hacer solo un comentario porque creo que es necesario, no tenemos tiempo para charlar después, entonces, sí. ¿Ya pensaron en hacer algunos contactos con otros grupos de autoturismo fuera de la región andina? Porque en Brasil, por ejemplo, tenemos grupos que ya ponieron los guías turísticos, no sé. Sí, ya estaban trabajando juntos y muy bien integrados con los astrónomos, entonces crear este contacto con estos grupos, mismo que sea un poco diferente porque son andinos y acá en Brasil es re diferente, pero es una posibilidad de hacer este contacto. Magnífico, es excelente idea y lo tomaremos en cuenta. Ahorita tomamos tu contacto. Muchas gracias. Siguiente pregunta por allá. Buenas, ¿cómo estás? Felicidades por la charla, muy clara. Y es un poco una pregunta y un comentario en la misma línea de lo que vienen diciendo. Al menos para mí me parece muy importante, digamos, dar una perspectiva o encarar este tipo de actividades con una perspectiva científica, ¿de acuerdo? Pero en la interacción con la ciudadanía en general y sobre todo con las comunidades originarias a lo largo de los Andes, aparece una complejidad de la sensibilidad de cómo tratar esos saberes y de cómo tener un acuerdo, de cómo comunicar esos saberes, cómo que no pasa a tener una lógica empresarial de apropiarnos de esos saberes simplemente para, como decían por allá, mucha gente lo ve como un negocio netamente, mientras que entiendo de que el espíritu de este tipo de actividades apunta a otro tipo de experiencia, una cuestión mucho más educativa, formativa y de vinculación con el cielo y la sociedad, cosas que ya venían diciendo, pero pregunto, ¿tienen una estrategia para lograr esos acuerdos con las comunidades? ¿Hay una aceptación de las comunidades, de algunas de ellas, no necesariamente tiene que ser homogénea esa estrategia de acuerdo, para con las comunidades, para luego llevar a este tipo de actividades que no necesariamente sean esas personas las voceras, digamos, las personas de las comunidades originarias, voceras de las actividades? ¿Cómo es esa transición, digamos, o cómo es esa vinculación? Estoy totalmente de acuerdo, 100%. La relación es difícil. Te invito a ver el póster de Kubik, el que está al lado del baño. Nosotros estamos tratando de hacer exactamente eso, con temas de cosmología, con el pueblo Coya del Desierto y Atacamas, que viven en Salta, en la provincia de Salta. Nos fuimos a vivir con ellos unos días, porque la manera de llegar es escucharlos primero. No ir con tu librito, sino escucharlos, ver cuál es su cosmovisión. Y la idea es esa. En este emprendimiento, en este encuentro que habla Giovanni, la verdad es que la gente representante había caciques, había gente representante de los pueblos originarios, nos contó su historia. Nosotros los escuchamos justamente. La idea es tratar de establecer efectivamente un acuerdo
sin que se sientan avasallados, porque ya fueron avasallados. De manera que están siempre un poco a la defensiva, por supuesto, y hay algunas personas que se aproximan solo pensando en el negocio, efectivamente. Ecuador es un país un poco complicado, porque es un país que tiene en este momento un perfil en donde todos son proyectos de negocios. Y los mismos pueblos originarios van a estos encuentros a ver cómo pueden hacer un negocio. En otros países eso todavía no está así tan acentuado, y entonces uno tiene oportunidad de intercambiar de manera más libre. Pero hay que ir con mucho cuidado, más con la visión de los etnólogos, que escuchan, recopilan, sin influir de entrada, sin decir esta es mi verdad, ni mucho menos. Pero es un tema complicado y por eso se necesita mucha gente que esté dispuesta a ir, a escuchar, a interactuar, a comer la comida que ellos comen, a escuchar las historias que ellos cuentan. Y cuando se crea una empatía, cuando se crea un vínculo personal, no digo de amistad, porque uno siempre es occidental y ellos son pueblos originarios siempre, hay una manera de comunicarse muchísimo más fluida y te abren ellos la puerta a lo que vos querés contar. Y es ahí donde empieza la parte rica de este intercambio y ellos mismos entienden que parte de lo que vos le vas a contar es entre comillas, el progreso frente al cual no se pueden enfrentar, porque inclusive quieren que sus hijos accedan a mejor educación, y entonces una de las preguntas típicas es, bueno, mi hijo puede llegar a tener una oportunidad para estudiar en alguna universidad o en alguna escuela fuera del lugar en donde yo vivo. ¿Y qué oportunidad tiene mi hijo o hija de estudiar y volver a su ambiente natural, pero con un valor agregado dado por la educación que permita que esta comunidad avance, mejore? Entonces, nosotros hacemos eso, es decir, tratamos de mostrar que eventualmente, de la mano del intercambio, puede haber una mejora para su propia vida. No queremos que los chicos se vayan a estudiar a Buenos Aires y se queden. No, a ver qué podemos hacer para mejorar el lugar en donde viven, para que la gente no migre, pero que conserven su perfil, que es un perfil asociado con la tierra, con lo autóctono. Es largo el camino, es difícil, pero es un camino que nosotros hemos empezado a hacer. Creo que es posible. Se necesita gente que esté dispuesta a hacer eso. Y otro comentario que quiero hacer respecto de lo que decía Julio, ¿no? De que los astrónomos tenemos que hacer algo, es que estuvimos mucho tiempo sin hacer nada. Entonces, cuando voy por la calle aquí y veo que está por todos lados pegado astrología y tarot, le saqué una foto el otro día, me quiero matar. Exacto. Bueno, ¿cómo puede ser que sea astrología y tarot y no sea algún fenómeno astronómico que seguramente sea de muchísimo más impacto y más lindo? Bueno, creo que algo logramos en el Año Internacional de la Astronomía, hubo un antes y un después, estoy segura de eso, pero todavía hay mucha gente que está muy callada, y la idea es justamente tratar de que más personas dediquen un porcentaje mínimo de su tiempo. Nadie quiere que dejen de publicar, todo el mundo sabe cómo es la historia de la ciencia, no en nuestros países, en el mundo, un porcentaje mínimo a cooperar en este tipo de actividades. Creo que teníamos una pregunta más por ahí. Sí. Después tú, entonces. Não, foi dito agora mesmo as duas, a pergunta e a resposta, é o que queria colocar. Como membro do Steering Committee do OAD, eu vi quando começou, empezou o astroturismo, principalmente com o projeto no Himalaia, e lá foi exatamente isso, não foi um projeto, nunca é um projeto econômico. É um projeto OAD que é desenvolvimento. O uso da astronomia para desenvolver, não o cara que tem a empresa em Buenos Aires.
Ele quer desenvolver a pessoa que está lá naquele povoado, tá? Então, o desenvolvimento ele tem que ser para a região, não para. Nunca é um projeto econômico. E isso tem preocupado o AD, porque isso tem se tornado muito fácil. As pessoas, os empreendedores, acham que podem usar isso para dizer que estão fazendo desenvolvimento. Não estão, não. Estão ganhando dinheiro no seu bolso, tá? Então, tem que se tomar cuidado realmente de que o AD, eles estão criando um roadmap de como se faz, se hace astroturismo. E ele começa com a conversa com a população local para saber o que ela precisa. Por exemplo, no Himalaia, que foi o primeiro projeto grande de astroturismo, o pessoal precisava de quê? De luz, eletricidade. Eles não tinham eletricidade. Então, eles ensinaram, levaram painéis solares, ensinaram como cuidar do painel solar, o que servia, ensinaram como é que se fazia a recepção nas casas. As casas foram transformadas em hostel, as pessoas qualificadas para atender as pessoas, e aí que você desenvolve o lugar, porque aí é astronomia para o desenvolvimento local, e não chegar lá porque a noite está bonita, para ganhar dinheiro, né? Então, toma cuidado. Já respondi. Tenemos atrás un comentario o pregunta. Sabemos que la astronomía prácticamente en nuestros países está centrada en las universidades y en las ciudades, pero cuando nos alejamos de las ciudades no muy lejos, prácticamente cae el conocimiento a cero. Y este programa está muy bonito, entonces mi pregunta es, ¿han pensado no solo en el astroturismo, sino llevar el conocimiento de astronomía a la escuelita que está en la montaña, a los niños que están en la montaña, alejados, retirados, no tanto como astroturismo, sino como conocimiento de astronomía, de que el niño ya cuando entre a la universidad ya tenga un conocimiento y pueda decir también astronomía como carrera, y no solo cuando llegamos al posgrado y enterarnos que es astronomía, ¿no? Gracias, Diego. Sí, realmente hay varios proyectos en el sentido de lo que hablaba Daniela. Por ejemplo, hay un proyecto en Bolivia que compraron una impresora 3D, se llama Astrobol, y reproducen como elementos de la cosmología tinahuaca, que es la cosmología boliviana, y estudiaron muy bien el movimiento del sol. Entonces imprimen en 3D unos aparaticos que cuando uno los pone al atardecer, le dan por proyección, puede comprender cómo es el movimiento del sol, brevemente, ¿cierto? Y hay varios proyectos en esa dirección. En Colombia tenemos en este momento en desarrollo un proyecto que se llama La Esquinita de las Estrellas, que es muy similar a lo que Daniela comentaba en el Himalaya, porque no hay luz, no hay agua donde estamos operando. Entonces lo primero fue comprar una planta solar, porque no había luz, en eso se nos fue un montón de dinero. Con lo que nos quedó, pues tratamos de primero hacer un sistema solar a escala, que no fue tan caro, pues con el sol de 55 centímetros tiene un mes de creado ese sistema solar, todavía no sabemos muy bien el impacto que va a tener. Y en fin, hay otros proyectos también en mismo Colombia y en Ecuador que van en esa dirección, pero realmente yo sí creo que, resumiendo lo que dice Daniela y otras personas, es importante tener presente ir con comunidades, digamos, organizadas o con instituciones estatales, ¿cierto? Que de alguna forma haya alguna garantía de que no estamos apoyando un emprendimiento privado y haciéndole dinero a una sola persona. Me parece que eso es muy, muy importante. Bueno, muchísimas gracias y nos extendimos un poco.